Cuando sus tarjetas fueron rechazadas frente a todos, una niñita de 9 años hizo algo que cambió su vida para siempre. Damián Garza estacionó su reluciente BMW negro en el lugar más cercano a la entrada del supermercado. Ajustó su traje italiano de 50,000 pesos y revisó su peinado en el retrovisor. A sus 35 años, había construido un imperio en el sector inmobiliario que lo situaba entre los empresarios más ricos de la ciudad. Esa tarde de sábado estaba haciendo las compras para la cena romántica que había planeado con Valeria, su novia modelo a la que había conocido hacía apenas 2 meses. Tomó un carrito y comenzó a llenarlo con los productos más caros de los estantes: salmón importado, vinos franceses, quesos especiales, chocolates suizos, flores exóticas, todo para impresionar a Valeria y demostrar que el dinero no era un problema para él. Damián había crecido en la pobreza, hijo de una costurera y un albañil, y ahora se esmeraba en ostentar el éxito que había conseguido, con mucho sudor y algunas decisiones cuestionables en los negocios. Mientras caminaba por los pasillos, saludaba a algunos conocidos con esa sonrisa calculada que usaba en eventos sociales. Vestía marcas de lujo de pies a cabeza y llevaba una cartera Hermès que costaba más que el salario mínimo anual. Para Damián, la apariencia lo era todo. Así mantenía los contratos millonarios, la credibilidad en el mercado y el interés de mujeres como Valeria. La fila de la caja estaba llena esa tarde de sábado. Damián eligió la fila de la caja número 3, donde estaba Juana, una empleada de mediana edad a la que conocía de vista. Detrás de él se formó una pequeña multitud, una señora elegante con su carrito lleno de productos orgánicos, una pareja joven discutiendo sobre el presupuesto del mes, 3 adolescentes comprando refrescos y papitas, y justo al final de la fila, una mujer de piel morena con uniforme azul marino, sosteniendo la mano de una niña de 9 años. La niña llamaba la atención por su postura erguida y sus ojos curiosos que observaban todo a su alrededor. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, zapatos viejos pero bien cuidados, y sostenía una pequeña cartera infantil con dibujos de unicornios. Se llamaba Sofía, y a pesar de ser una niña, había algo en su comportamiento que transmitía una madurez más allá de su edad. Damián no le prestó atención a la niña ni a su madre. Estaba ocupado revisando los mensajes en su celular, respondiendo correos del trabajo y preparándose mentalmente para la noche perfecta que había planeado. Valeria había mencionado que quería conocer mejor su estilo de vida, y él estaba decidido a demostrar que era un hombre exitoso y generoso. Cuando llegó su turno en la caja, Damián colocó todos los productos en la banda con aire de satisfacción. La cuenta superó los 15,000 pesos, pero eso no le preocupaba. Sacó de su cartera la tarjeta de crédito Platinum y se la entregó a Juana con una sonrisa confiada. A una sola exhibición. Por favor. Juana pasó la tarjeta por la terminal y esperó. Los segundos se alargaron. Intentó de nuevo, golpeando suavemente la tarjeta contra el mostrador como hacen los cajeros experimentados cuando la máquina tarda en procesar. Damián comenzó a tamborilear los dedos en el mostrador, un poco impaciente. Detrás de él, la gente en la fila comenzaba a moverse, algunos revisando el reloj. «Señor Garza, la tarjeta fue rechazada», dijo Juana en voz baja, tratando de ser discreta. Damián sintió que la sangre le subía al rostro. «Eso es imposible. Tengo crédito suficiente para comprar este supermercado entero. Debe ser un problema con la máquina. Inténtalo de nuevo, por favor». Juana lo intentó una vez más, pero el resultado fue el mismo. La palabra «rechazada» apareció de nuevo en la pantalla y ella hizo una mueca de vergüenza. «No pasó de nuevo, señor». La gente en la fila comenzó a impacientarse visiblemente. La señora elegante suspiró ruidosamente. La pareja joven intercambió miradas de irritación y los adolescentes comenzaron a hacer comentarios en voz baja.
Damián sintió decenas de ojos clavados en él, esperando una solución. Con las manos temblando ligeramente, sacó otra tarjeta de la cartera. Era la tarjeta empresarial, la que usaba para las compras de la constructora. Intenta con esta, debe haber algún problema con el sistema del banco. Otro intento, otro rechazo. Damián empezó a sudar bajo su caro traje. La situación se le estaba yendo completamente de las manos y podía sentir la humillación extendiéndose por la fila como fuego en pasto seco. «Joven, ¿vamos a resolver esto pronto?», se quejó la señora de cabello canoso, golpeando el pie con impaciencia. «Hay más gente esperando aquí. Si no tienes dinero, sal de la fila», comentó uno de los adolescentes, provocando risitas entre sus amigos. Damián intentó mantener la compostura, pero estaba claramente desesperado. Sacó una tercera tarjeta, luego una cuarta. Todas fueron rechazadas, una tras otra. Juana lo miraba con lástima, sin saber qué hacer para aliviar la situación. La fila crecía detrás de él y los comentarios se hacían cada vez más fuertes y maliciosos. «Ese es el tipo que se cree el rey del mundo», susurró alguien. «Pura pose de rico», se rió otro. «Debe estar hasta el cuello en deudas», añadió una tercera voz. Damián estaba sufriendo la mayor humillación de su vida adulta. Él, que siempre se había esmerado en ser visto como exitoso y poderoso, ahora estaba allí, atorado en la caja de un supermercado sin poder pagar sus compras. La sensación era de estar desnudo en público, expuesto y vulnerable. Fue en ese momento que Sofía, que hasta entonces había observado todo en silencio, soltó la mano de su madre y dio un paso al frente. Su madre, Consuelo, había trabajado todo el día como personal de limpieza en una oficina del centro y estaba allí solo para comprar lo esencial de la semana: arroz, frijoles, aceite, azúcar y algunas verduras. Tenían exactamente 400 pesos para gastar. Dinero contado y recontado varias veces. «Mamá, ese señor está pasando vergüenza», susurró Sofía, tirando de la blusa de su madre. «Sofía, eso no es asunto nuestro. Vuelve aquí», respondió Consuelo en voz baja, intentando jalar a su hija de vuelta al final de la fila. Pero Sofía no apartaba la vista de Damián. Veía a un hombre que, a pesar de su ropa cara y su apariencia de rico, estaba sufriendo. Y si había algo que Consuelo le había enseñado a su hija desde pequeña, era que se ayuda a quien lo necesita, sin importar quién sea o cómo vista. La niña abrió su carterita de unicornios y contó las monedas que había juntado durante semanas, haciendo pequeños trabajos en la colonia, ayudando a doña María a barrer la banqueta, cargando las bolsas del mandado para don José, arreglando las plantas de doña Rosa. Eran 300 pesos en monedas, 300 pesos que estaba ahorrando para comprar cuadernos y lápices para el año escolar que se aproximaba. Damián estaba a punto de abandonar las compras y salir corriendo del supermercado cuando sintió una manita tocar su brazo. Miró hacia abajo y vio a Sofía, con sus grandes ojos cafés llenos de determinación. «Señor», dijo con su voz dulce pero firme, «¿puedo ayudarlo?». El supermercado entero pareció detenerse. Las conversaciones cesaron. La gente se giró para ver qué estaba pasando. Hasta Juana dejó de teclear en la caja registradora y miró sorprendida la escena. Damián se agachó para quedar a la altura de Sofía, sin entender muy bien lo que sucedía. «¿Cómo dices, pequeña?». Sofía abrió su cartera y le mostró sus monedas. «Tengo 300 pesos aquí. Puede usarlos para pagar una parte de su compra». El silencio que se hizo fue absoluto. Damián miró a esa niña de 9 años, vestida con sencillez, ofreciéndole todo el dinero que poseía para ayudar a un extraño que estaba pasando vergüenza. Sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Sofía, regresa aquí ahora». Se acercó Consuelo rápidamente, roja de vergüenza. «Disculpe, señor, la niña no sabe lo que hace».
Pero Sofía no retrocedió. Siguió con la mano extendida ofreciéndole sus monedas a Damián. Mi mamá siempre dice que cuando alguien lo necesita, ayudamos. ¿Usted no lo necesita? Damián no podía hablar. En 35 años de vida, de los cuales 20 se había enfocado solo en acumular riqueza y estatus, nadie jamás le había ofrecido ayuda desinteresada. Y ahora una niña pobre estaba dispuesta a dar todo lo que tenía para sacarlo de una situación bochornosa. La gente en la fila comenzó a murmurar, algunos claramente emocionados por el gesto de la niña. La señora elegante bajó la cabeza, avergonzada de sus propios comentarios impacientes. Los adolescentes que se habían burlado de Damián se quedaron callados, apenados. Hasta Juana se secó discretamente una lágrima. «Pequeña», dijo Damián con la voz entrecortada, «no tienes que hacer esto». «Pero quiero hacerlo», respondió Sofía con simplicidad. «Mi maestra dice que la gente buena ayuda a la gente buena, y usted parece ser buena gente». Damián miró a Consuelo, que estaba mortificada de vergüenza. Luego miró de nuevo a Sofía. Había algo en esos ojos infantiles que tocó una parte de su alma que había olvidado que existía. Era pura bondad, sin segundas intenciones, sin cálculos, sin interés. Con cuidado, tomó las monedas de la mano de Sofía. «Gracias, pequeña. Acabas de darme la lección más grande de mi vida». Juana, que seguía todo con lágrimas en los ojos, intervino. «Señor Garza, $300. Pesos no van a cubrir toda la compra. ¿Qué desea hacer?» Damián miró todos esos productos caros en la banda. Luego a Sofía, que lo miraba con expectación. De repente, nada de eso tenía sentido. Salmón importado, vinos franceses, quesos especiales, todo para impresionar a una mujer que probablemente ni notaría si él fuera una mejor persona por dentro. «Juana, por favor, cancela todo esto. Solo quiero llevarme una cosa». Miró a su alrededor. Tomó una barra de chocolate sencilla del Junto a la exhibidor caja y se la entregó a Sofía junto con sus 300 pesos de vuelta. «Este chocolate es tuyo, princesa. Y este dinero también. Lo necesitarás para comprar tus cuadernos». «Pero, señor, yo quería ayudarlo», protestó Sofía. «Ya me ayudaste más de lo que imaginas», respondió Damián, sonriendo por primera vez de forma genuina en mucho tiempo. Toda la fila observó en silencio mientras Damián pagaba el chocolate con el dinero de Sofía y luego le devolvía el cambio. Algunas personas comenzaron a aplaudir discretamente, emocionadas con la escena. Damián se agachó de nuevo a la altura de Sofía y le preguntó, «¿Cómo te llamas, Ángel?» «Sofía, Sofía de los Santos». «Sofía de los Santos», repitió, grabando el nombre en su memoria. «Salvaste más que mi día hoy, salvaste mi alma». Consuelo se acercó, todavía apenada, pero Damián le extendió la mano con respeto. «Señora, ha criado a una hija increíble. Felicidades». «Gracias, señor», respondió Consuelo en voz baja. Damián salió del supermercado completamente transformado. Aún no entendía qué había pasado con sus tarjetas, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que una niña de 9 años le había mostrado algo que había perdido por completo en la carrera por el éxito: la humanidad. Esa noche canceló la cena con Valeria y se quedó en casa, pensando en la lección que Sofía le había dado, pensando en cómo se había convertido en una persona que necesitaba la ayuda de una niña pobre para recordar lo que realmente importaba en la vida. Pero esa era solo la primera de muchas lecciones que Sofía de los Santos aún le enseñaría. Damián Garza pasó los 3 días siguientes intentando entender qué había sucedido con sus tarjetas ese fatídico sábado. Llamó a todos los bancos, habló con gerentes, revisó extractos en línea, pero todas las tarjetas funcionaban perfectamente. Era como si el universo hubiera conspirado para que él pasara por esa situación exactamente en ese momento, justo frente a esa niña. El lunes,
Por la mañana estaba en la oficina de su constructora, pero no podía concentrarse. La imagen de Sofía ofreciéndole sus monedas no se le quitaba de la cabeza. Esos 300 pesos que había juntado con tanto esfuerzo, ofrecidos sin dudar para ayudar a un extraño. Damián había pasado toda su vida rodeado de personas que solo se le acercaban por interés. Y de repente, una niña de 9 años le mostraba lo que era la verdadera generosidad. Marisela, su secretaria desde hacía casi 10 años, entró en la oficina con una pila de contratos para firmar. Conocía a Damián desde que estaba empezando en el sector inmobiliario. Lo había visto crecer profesionalmente, pero también había notado cómo se fue volviendo más frío y calculador con el paso de los años. «Señor Garza, ¿se encuentra bien? Parece un poco distraído hoy», preguntó, dejando los documentos sobre el escritorio de caoba. «Marisela, tú tienes hijos, ¿verdad?» «Sí, señor, 2. Julia, de 7 años, y Pedro, de 12. Damián se reclinó en su silla giratoria. De cuero, algo inusual para un hombre que siempre vivía tenso y enfocado en los negocios. «Y son buenos, o sea, si vieran a alguien en apuros en la calle, lo ayudarían». Marisela frunció el ceño, sorprendida por el tipo de pregunta que nunca antes le había oído hacer a Damián. «Pues, señor, los niños tienen un corazón puro, ¿no? Si yo les enseño a ser buenos, lo son». ¿Por qué la pregunta? Damián le contó lo que había sucedido en el supermercado. Le contó sobre la humillación, sobre las tarjetas rechazadas, sobre Sofía ofreciéndole sus monedas. Mientras hablaba, Marisela notó un cambio en la expresión de su jefe que jamás había presenciado. Había algo diferente allí, una suavidad que no conocía. «Vaya, señor, qué cosa tan hermosa hizo esa niña. ¿Y usted cómo se sintió?» «Marisela, me sentí pequeño y avergonzado. Avergonzado de haberme convertido en el tipo de persona que necesita la ayuda de una niña pobre para recordar cómo ser humano». Marisela se quedó en silencio. En 10 años trabajando con Damián, nunca lo había visto tan reflexivo, tan conmovido por algo que no fuera el lucro o el reconocimiento profesional. «Señor, ¿puedo decirle algo? Usted ha cambiado mucho en estos últimos años. No es que se haya vuelto malo, pero sí más duro, más enfocado solo en el dinero. Tal vez esa niña apareció en su vida para recordarle otras cosas importantes». Damián asintió, pensativo. «Marisela, necesito que me ayudes con algo. Quiero encontrar a esa niña. Se llama Sofía. De los Santos, vive aquí en la ciudad. Su madre parece que trabaja como personal de limpieza. ¿Qué quiere hacer, señor? Quiero devolverle esos 300 pesos. Y quizás quiera conocer mejor a esa familia». Marisela sonrió. Era la primera vez en años que veía a Damián interesado en ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. «Déjemelo a mí, señor. Encontraré la manera de localizarlas». No fue difícil. En una ciudad donde todo el mundo se conoce, bastaron unas cuantas llamadas para descubrir que Consuelo de los Santos trabajaba en la limpieza de 3 oficinas en el centro, incluyendo el edificio de al lado de la constructora de Damián. Estaba registrada en una empresa de subcontratación y tenía una reputación impecable, puntual, honesta y trabajadora. El miércoles, Damián tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. En lugar de enviar a Marisela o a algún empleado, decidió ir personalmente a buscar a Consuelo. Se puso ropa más sencilla de lo habitual, una camisa de vestir blanca y unos vaqueros, y bajó a la oficina donde ella trabajaba. Encontró a Consuelo al final de su turno, guardando los materiales de limpieza en un carrito. Estaba de espaldas, organizando trapos y productos, cuando escuchó unos pasos acercándose. «Disculpe, señora Consuelo». Ella se giró y casi se le cae el bote de desinfectante cuando vio a Damián. Se puso visiblemente nerviosa, pensando que él estaba allí para quejarse de algo relacionado con lo que había pasado en el supermercado. «Señor, usted
¿Hay algún problema? Si es por lo del sábado, ya hablé con Sofía. Le expliqué que no debe meterse en asuntos de adultos. Damián levantó una mano, interrumpiéndola delicadamente. Señora Consuelo, no estoy aquí para quejarme, al contrario, quería darle las gracias. Consuelo lo miró sin entender, todavía sosteniendo el trapo de limpieza en las manos. Su hija me enseñó algo muy importante el sábado, y quería devolverle esto. Damián sacó del bolsillo un sobre con los 300 pesos que le había prestado Sofía. Ay, señor, pero no es necesario. Fueron solo 300 pesos y la niña se los ofreció de corazón. Exactamente por eso necesito devolverlos y por eso necesito hablar con ustedes dos. Consuelo se quedó en silencio, claramente incómoda con la situación. No estaba acostumbrada a que hombres ricos y bien vestidos quisieran hablar con ella, y menos sobre su hija. Señora Consuelo, ¿podría darme su dirección? Me gustaría hacerles una visita, si me lo permite. Le prometo que solo tengo buenas intenciones. Consuelo dudó. No conocía a Damián más allá de ese encuentro bochornoso en el supermercado, pero había algo en su forma de hablar, en la sinceridad de su mirada, que la hizo confiar. Vivimos en la colonia La Esperanza, señor, casa 47. Pero es un lugar muy sencillo. ¿Está seguro de que quiere ir? Estoy seguro. ¿Puedo ir mañana por la noche, después de que Sofía vuelva de la escuela? Sí puede, señor. Pero no necesita llevar nada, ¿eh? No, no queremos nada de usted. Damián sonrió. Lo sé, señora Consuelo. Ustedes ya me han dado mucho más de lo que imaginan. El jueves por la noche, Damián condujo su BMW por las calles estrechas de la colonia La Esperanza. Era un barrio que nunca había visitado, a pesar de estar a solo 15 minutos del centro donde trabajaba. Casas pequeñas y sencillas, calles sin pavimentar en algunos tramos, niños jugando en la calle a pesar de la poca iluminación. Cuando estacionó frente a la casa 47, varios se acercaron curiosos al coche. Un BMW del año no era precisamente común en ese barrio. Damián salió del coche con 2 bolsas, una con los 300 pesos prometidos y algunos dulces para Sofía, y otra con productos de limpieza de alta gama que había comprado para Consuelo. Consuelo apareció en la puerta incluso antes de que él tocara. Llevaba un vestido sencillo pero arreglado, y había preparado un café de olla, como manda la hospitalidad mexicana. Señor Garza, pase, pase. Sofía, ven a saludar al señor del supermercado. La casa era pequeña, pero impecablemente limpia y organizada. La sala y la cocina estaban integradas, 2 recámaras pequeñas, un baño. Los muebles eran antiguos, pero bien cuidados. Damián notó que no había televisión, solo un viejo radio sobre el pequeño refrigerador. Sofía apareció corriendo, todavía con el uniforme escolar, con esa misma sonrisa dulce que había tocado el corazón de Damián el sábado. Cuando lo vio, sus ojos brillaron de reconocimiento. «Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Pudo resolver el problema de las tarjetas?» Damián se agachó para quedar a su altura, como había hecho en el supermercado. «Hola, princesa. Sí, lo resolví. Gracias. Y vine a devolverte algo». Sacó los 300 pesos del sobre y se los entregó a Sofía. «Estos son tuyos. Muchas gracias por prestármelos cuando los necesité». Sofía tomó el dinero, pero se quedó mirándolo con una expresión pensativa. «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, pequeña. ¿Por qué se puso tan triste cuando las tarjetas no pasaron? El dinero es tan importante». La pregunta golpeó a Damián como un puñetazo en el estómago. Desde sus 9 años, Sofía había hecho la pregunta que él había estado evitando responderse a sí mismo durante 20 años. Consuelo intervino rápidamente. «Sofía, no seas tan preguntona. El señor no tiene por qué responder esas cosas». Pero Damián hizo una seña para que Consuelo se tranquilizara. «No, está bien, puede preguntar. Es una pregunta importante». Miró directamente a los ojos de Sofía.
Sabes, princesa, me puse triste. No era tanto por el dinero. Era porque me dio vergüenza. Vergüenza de que la gente pensara que no era rico, que no era importante. ¿Pero por qué eso es importante?, preguntó Sofía con la genuina inocencia de una niña. Damián respiró hondo. Nadie jamás le había hecho una pregunta tan directa sobre sus valores y prioridades. Tienes razón, Sofía. No debería ser importante. Lo que debería ser importante es ser una buena persona, como lo eres. ¿Tú? Sofía sonrió y corrió a abrazar a Damián. Usted también es una buena persona. La gente mala no regresa a devolver dinero prestado. El abrazo de esa niña removió algo profundo dentro de Damián. Recordó su infancia pobre, cuando su madre costurera lo abrazaba de la misma manera después de un día difícil de trabajo. Recordó cuando ser amado importaba más que ser admirado. Consuelo sirvió café y galletas caseras y conversaron durante más de una hora. Damián descubrió que Sofía era una de las mejores alumnas de la escuela, que soñaba con ser doctora para ayudar a los enfermos, que ayudaba a su madre con las tareas domésticas y aún encontraba tiempo para ayudar a los vecinos mayores. Siempre ha sido así, contó Consuelo con orgullo. Desde pequeña, si ve a alguien que necesita ayuda, va y lo ayuda. A veces hasta me preocupo porque da todo lo que tiene sin pensarlo dos veces. Como en el supermercado, dijo Damián sonriendo a Sofía. Sí, como en el supermercado. Lo vi allí, todo. Avergonzado y pensé, ese señor necesita ayuda, y entonces le ofrecí mis 300 pesos. Damián miró alrededor de la sencilla casa, observando los detalles que contaban la historia de esa familia. Libros escolares apilados con cuidado, dibujos de Sofía pegados en el refrigerador, una foto enmarcada donde Consuelo aparecía junto a un hombre de uniforme militar. ¿Ese es el padre de Sofía?, preguntó Damián señalando la foto. Consuelo bajó la mirada. Era el soldado Antonio. Murió en servicio cuando Sofía tenía 5 años. Desde entonces somos solo nosotras dos. Damián sintió una punzada de admiración y respeto por Consuelo. Criar a una hija sola, trabajando como personal de limpieza, y aún así lograr formar a una niña tan generosa y bien educada, era algo que merecía todo el reconocimiento. Señora Consuelo, es usted una madre increíble. Sofía es una niña especial. Gracias, señor. Hago lo que puedo. Es difícil a veces, pero salimos adelante. Damián miró a Sofía, que le estaba mostrando sus cuadernos escolares con las altas calificaciones, y tomó una decisión que cambiaría la vida de las 3 personas en esa sala. Señora Consuelo, Sofía, ustedes me dieron una lección muy importante el sábado y quiero retribuirlo de alguna manera. No como un pago, sino como gratitud. Consuelo se puso inmediatamente a la defensiva. Señor, no queremos caridad, trabajamos honestamente y nos mantenemos con dignidad. Damián negó con la cabeza rápidamente. No es caridad, señora. Consuelo, es reconocimiento. Sofía me mostró algo que había olvidado por completo, que existen personas buenas en el mundo, personas que ayudan sin querer nada a cambio. Eso no tiene precio. Sofía miraba de un adulto al otro, tratando de entender la conversación. Para ella, ayudar era algo natural, no merecía recompensa. Señor, no hice nada extraordinario, solo le ofrecí mis 300 pesos porque vi que los necesitaba. Exacto, princesa, y fue precisamente eso lo que tanto me conmovió. No lo pensaste 2 veces, no preguntaste si merecía ayuda, no quisiste saber si te los iba a devolver, simplemente ayudaste. Damián se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala, organizando sus pensamientos. Señora Consuelo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Cómo logra criar a una hija tan generosa, trabajando tanto y ganando tan poco? Consuelo sonrió con orgullo. Señor, el dinero no enseña el carácter. Siempre le he dicho a Sofía que podemos ser pobres de dinero, pero no podemos ser pobres de corazón.
que no importa cuánto tengamos, siempre podemos compartir algo con quien más lo necesita. ¿Y funciona, verdad, mamá?, dijo Sofía, sentándose en el regazo de Consuelo. Siempre tenemos lo suficiente para vivir bien. Damián se sentó de nuevo, impresionado por la sabiduría de esa sencilla familia. Ustedes dos me han hecho darme cuenta de algo. Pasé 20 años acumulando dinero, comprando cosas caras, tratando de impresionar a la gente. Y al final, cuando necesité ayuda de... ¿Verdad? Quien me tendió la mano fue una niña que apenas me conocía. Usted parecía una buena persona, dijo Sofía con simplicidad. La gente buena merece ayuda. Pero ¿cómo sabías que era una buena persona? Iba vestido con un traje caro, conduciendo un coche importado, haciendo compras extravagantes. Sofía pensó un momento antes de responder. Usted no le gritó a la señorita de la caja cuando las tarjetas no pasaron. No se enojó con la gente que se quejaba. Solo se sintió avergonzado y triste. La gente mala se enoja cuando las cosas no salen como quieren. Damián sintió una opresión en el pecho. Una niña de 9 años había leído su carácter mejor que muchos adultos con los que convivía a diario. Sofía, ¿de verdad quieres ser doctora cuando seas grande? Sí, quiero ayudar a las personas que están enfermas, como lo estaba mi abuela antes de irse al cielo. ¿Y qué necesitas para cumplir ese sueño? Necesito estudiar mucho. Mi maestra dice que medicina es una carrera difícil, que solo entran los que son muy inteligentes y estudian bastante. Consuelo suspiró. Señor, Sofía es muy inteligente, siempre ha sido la mejor de su clase, pero sé que es un sueño difícil para gente como nosotros. La carrera de medicina es cara, es para gente rica. Fue en ese momento que Damián tuvo una revelación. Había pasado años gastando dinero en cosas superfluas, tratando de comprar respeto y admiración, pero allí tenía la oportunidad de usar su riqueza para algo verdaderamente significativo, invertir en el futuro de una niña que le había enseñado sobre la verdadera generosidad. Señora Consuelo, si yo garantizo que Sofía tenga todo lo que necesita para estudiar, escuela privada, cursos preuniversitarios, la universidad, ¿usted lo aceptaría? Consuelo se quedó en silencio, claramente incómoda. Señor, eso es muy generoso. ¿Pero por qué haría eso? Apenas nos conoce. Porque su hija me salvó, no solo ese día en el supermercado, sino que me salvó de seguir siendo una persona vacía, enfocada solo en acumular cosas. Me recordó lo que realmente importa. Damián se giró hacia Sofía. Princesa, si te ayudo a estudiar, ¿prometes que seguirás siendo esa persona bondadosa que eres, que usarás tu conocimiento para ayudar a otras personas? Lo prometo, respondió Sofía sin dudar. Seré la mejor doctora del mundo y cuidaré de todo el que lo necesite. Consuelo se secó una lágrima. Señor, esto es mucho más de lo que podríamos soñar. Pero no quiero que Sofía se acostumbre a una vida fácil y olvide de dónde viene. Señora Consuelo, viendo a su hija, estoy seguro de que eso nunca sucederá. Ustedes han construido una base sólida de valores que ninguna cantidad de dinero puede quebrantar. Damián sacó una tarjeta de presentación del bolsillo. Mañana quiero que vengan las dos a mi oficina. Vamos a hablar con calma sobre los próximos pasos. Pero puedo adelantarles algo. Sofía tendrá todas las oportunidades que merece para cumplir sus sueños. Consuelo tomó la tarjeta con manos temblorosas. Señor Garza, no sé ni cómo agradecerle. No tiene que agradecer nada, señora Consuelo. Quien tiene que agradecer soy yo. Ustedes me dieron algo que no podría comprar con todo mi dinero. Me devolvieron mi humanidad. Sofía se acercó a Damián y lo abrazó de nuevo. Señor, ¿puedo contarle un secreto? Claro, princesa. Sabía que usted era una persona especial desde que lo vi en el supermercado. Había algo en sus ojos que me decía que solo estaba perdido, pero que no era malo. Damián sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Sofía, tienes un don muy especial para ver el corazón de las personas. Nunca lo pierdas.
Cuando Damián salió de la casa esa noche, era una persona diferente a la que había llegado. Por primera vez en 20 años sentía que su dinero podría tener un propósito más grande que su propia vanidad. Había encontrado una causa que valía la pena: garantizar que una niña bondadosa e inteligente pudiera cumplir sus sueños de ayudar a otros. De camino a casa, llamó a Valeria, su novia modelo, y canceló definitivamente la relación. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo con personas superficiales, cuando lo que realmente importaba estaba justo frente a él: la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de quienes realmente lo merecían. Esa noche, Damián durmió mejor de lo que había dormido en años. Soñó con una niña de 9 años, vestida con una bata blanca, curando a personas y esparciendo por el mundo la misma bondad que había plantado en su corazón. Damián se despertó el viernes con una sensación extraña. Por primera vez en años, no pensó inmediatamente en reuniones de negocios, contratos millonarios o en cómo impresionar a clientes importantes. Su mente estaba ocupada con una niña de 9 años y su madre trabajadora, quienes le habían dado una lección de humanidad más valiosa que todos los cursos de administración que había hecho. Llegó a la oficina más temprano de lo habitual y le pidió a Marisela que cancelara todos sus compromisos de la mañana. Tenía una misión importante: descubrir cómo podría ayudar realmente a Sofía y a Consuelo, sin que pareciera caridad, sino un reconocimiento por el regalo que le habían dado. Marisela, necesito que investigues todo sobre las escuelas privadas de calidad en la ciudad. Quiero saber precios, métodos de enseñanza, todo. Y también quiero información sobre cursos de preparación para la Universidad de Medicina. Marisela lo miró con sorpresa y satisfacción. En 10 años trabajando con Damián, era la primera vez que lo veía interesado en invertir en la educación de alguien que no fuera él mismo. Está hablando en serio sobre ayudar a esa niña, ¿verdad, señor? Más en serio de lo que he estado sobre cualquier negocio, Marisela. Esa niña tiene un potencial increíble y no voy a dejar que se desperdicie por falta de oportunidades. Mientras Marisela investigaba, Damián reflexionaba sobre su propia infancia. Hijo de una costurera y un albañil, había crecido soñando con estudiar ingeniería, pero las dificultades económicas lo obligaron a trabajar desde los 14 años. Logró graduarse en administración estudiando en la universidad por la noche y trabajando durante el día, pero siempre se preguntó cómo habría sido su vida si hubiera tenido las oportunidades que ahora podía ofrecerle a Sofía. A las 10 de la mañana, Marisela regresó con una carpeta llena de información. Señor, encontré 3 escuelas excelentes. El Colegio Sagrado Corazón tiene los mejores índices de admisión en medicina, pero es carísimo. El Santa Clara tiene un método de enseñanza más humanista, enfocado no solo en el conocimiento, sino también en la formación del carácter. Y está el Colegio Don Bosco, que ofrece becas para alumnos de bajos recursos con buenas notas. Damián hojeó los materiales, analizando cada escuela con el cuidado de quien elige una inversión importante. Pero no se trataba solo de dinero. Se trataba de encontrar el lugar adecuado para que una niña especial siguiera siéndolo mientras desarrollaba todo su potencial. El Santa Clara me llama la atención. Esa historia de la formación del carácter es exactamente lo que Sofía necesita. No quiero que se convierta en una persona más, enfocada solo en el éxito individual. Marisela sonrió. Usted ha cambiado de verdad, señor. Antes solo se preocupaba por los resultados y las ganancias. Antes era un idiota, Marisela. Me tomó 35 años entender que hay cosas más importantes que el dinero. En ese momento sonó el teléfono. Era Eduardo Méndez, socio de Damián en la constructora y su mejor amigo desde la universidad. Eduardo estaba eufórico, hablando sobre un nuevo negocio que podría generar millones para la empresa. Damián, amigo, necesito contarte algo increíble.
¿Recuerdas ese terreno en la zona sur que le teníamos el ojo puesto desde hace meses? Conseguí un contacto en el ayuntamiento que puede acelerar la liberación de los permisos. Solo tenemos que pagar una pequeña contribución. Algunos funcionarios, y el proceso sale en 2 semanas en lugar de 6 meses. Damián sintió un nudo en el estómago. Ese tipo de contribución era algo que siempre había considerado parte normal de los negocios. No era técnicamente legal, pero todo el mundo lo hacía. Así que nunca se había cuestionado la ética del asunto. Eduardo, estás hablando de un soborno. Soborno es una palabra muy fea, socio. Es más como una cuota de agilización. Ya sabes cómo es. Todo el mundo lo hace. Y si nosotros no lo hacemos, otros lo harán y se nos adelantarán. Damián se quedó en silencio por unos segundos. Hace una semana habría aceptado sin dudar. Pero ahora, después de conocer a una familia que vivía con dignidad a pesar de ganar poco, la idea de ganar dinero de forma deshonesta le molestaba profundamente. Eduardo, vamos a hablar de esto en persona, no por teléfono. Después de colgar, Damián se quedó pensativo. ¿Cuántos negocios había cerrado usando métodos cuestionables? ¿Cuántas veces se había justificado diciendo que así lo hace todo el mundo? Y más importante, ¿qué tipo de ejemplo le estaba dando a una niña que lo había impresionado precisamente por su honestidad y generosidad? A las 2 de la tarde, Consuelo y Sofía llegaron a la oficina de Damián. Consuelo estaba visiblemente nerviosa, usando su mejor ropa, un sencillo pero elegante vestido azul marino. Sofía, por otro lado, miraba todo con curiosidad, impresionada por el tamaño del edificio y la lujosa decoración. «Vaya señor, su oficina es muy grande, se podría vivir aquí dentro», exclamó Sofía, haciendo reír a Damián. «Es grande, sí, princesa, pero ¿sabes qué descubrí? Una casa no necesita ser grande para ser feliz. La casa de ustedes, pequeña como es, tiene más amor que muchas mansiones por ahí». Consuelo se sonrojó con el cumplido. «Usted es muy amable, señor». Damián había preparado todo con cuidado. Una mesa con café, jugo y galletas, sillas cómodas y los materiales de las escuelas organizados de Minnenosülno, manera que Consuelo pudiera analizarlos con calma. No quería que se sintieran presionadas o avergonzadas. «Señora Consuelo, antes de hablar sobre la educación de Sofía, quiero entender mejor su situación, no para ser entrometido, sino para saber cómo puedo ayudar de la mejor manera». Consuelo respiró hondo antes de empezar a hablar. «Señor, he trabajado como personal de limpieza durante 15 años. Empecé cuando Sofía era pequeña y mi esposo murió. Trabajo en 3 oficinas, gano 2 salarios mínimos al mes. No es mucho, pero nos alcanza para vivir con dignidad». «¿Y viven solo ustedes 2? «Sí, solo nosotras. No tengo familia aquí en la ciudad y la familia de mi esposo nunca me aceptó del todo. Pero nos las arreglamos bien, ¿verdad, hija?» Sofía asintió orgullosa. «Mi mamá es la mujer más trabajadora del mundo. Sale de casa a las 6 de la mañana y no vuelve hasta las 6 de la tarde, pero siempre llega con energía para ayudarme con la tarea». Damián estaba impresionado. Consuelo trabajaba 12 horas al día y aún tenía disposición para supervisar los estudios de su hija. Era el tipo de dedicación que rara vez veía, incluso entre personas con muchos más recursos. «Sofía, cuéntame algo. ¿Cuál es la materia que más te gusta en la escuela?» «Me gustan todas, pero ciencias naturales es la mejor. La maestra nos enseña sobre el cuerpo humano, cómo funciona el corazón, el cerebro. Todo es muy interesante. ¿Y las matemáticas?» «Las matemáticas también son geniales. Mi mamá siempre dice que son importantes para todo en la vida, así que estudio mucho». Consuelo sonrió con orgullo. «Señor, Sofía siempre ha sido muy aplicada. Desde pequeña toma los libros y estudia sola. Yo la ayudo en lo que puedo, pero ella es más inteligente que su madre». «No es cierto», se protestó Sofía. «Mi mamá sabe muchas cosas. Ella me enseñó a leer antes de ir a la escuela.
Damián observaba la interacción entre madre e hija con creciente admiración. Era evidente el cariño mutuo, el respeto, el apoyo. Consuelo había criado a una hija segura de sí misma, inteligente y bondadosa, a pesar de enfrentar todas las dificultades de ser madre soltera y trabajadora de bajos ingresos. Señora Consuelo, ahora quiero mostrarles algunas opciones de escuelas, pero antes necesito dejar algo claro. No estoy haciendo esto porque crea que necesitan caridad. Lo hago porque Sofía tiene un potencial extraordinario que merece ser desarrollado y porque ustedes me enseñaron algo que no tiene precio. Consuelo lo miró con desconfianza. Señor, puede hablar claro. ¿Qué fue lo que le enseñamos? Me enseñaron que todavía existen personas buenas en el mundo, que todavía existen familias donde el amor y la honestidad son más importantes que el dinero, que todavía existen niños que ayudan a extraños sin querer nada a cambio. Damián les mostró los materiales de las escuelas. Consuelo lo hojeó todo con cuidado, leyendo cada información, calculando mentalmente costos que sabía que jamás podría pagar. Señor, estas escuelas son para gente rica. La colegiatura de una de estas es más que mi salario entero. Señora Consuelo, si yo garantizo que Sofía pueda estudiar en la mejor de estas escuelas sin que les cueste un centavo, ¿lo aceptaría? Consuelo se quedó en silencio durante un largo rato. Damián podía ver el conflicto interno, el deseo de darle lo mejor a su hija luchando contra el orgullo de no aceptar ayuda. ¿Por qué haría eso? Sofía solo le ofreció 300 pesos. Eso no vale lo que usted está ofreciendo. Damián se levantó y fue hasta la ventana, desde donde se veía toda la ciudad. Señora Consuelo, tengo mucho dinero, más dinero del que necesito o merezco. Durante 20 años usé ese dinero solo para impresionar a la gente, para comprar cosas superfluas, para alimentar mi vanidad. Se giró para mirar directamente a Consuelo y a Sofía. Pero nunca usé mi dinero para algo realmente importante. Nunca invertí en una causa que valiera la pena. Y ahora tengo la oportunidad de invertir en el futuro de una niña que puede hacer una diferencia en el mundo. Sofía se acercó a Damián. Señor, si me ayuda a estudiar, le prometo que seré la mejor doctora de todas. Cuidaré a la gente pobre de forma gratuita. Ayudaré a quienes no pueden pagar. Sofía, la reprendió Consuelo, no hables así, hija. Si eres doctora, tendrás que ganar dinero para vivir también. ¿No pueden ser las dos cosas, mamá? Puedo ganar dinero con los ricos y ayudar a los pobres gratis. ¿No funciona así? Damián rió, admirado por la simplicidad y generosidad de la niña. Exactamente así debería funcionar, princesa, y por eso estoy seguro de que serás una doctora extraordinaria. Consuelo se secó una lágrima. Señor, si está seguro de que quiere hacer esto, lo acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero trabajar para pagar una parte de los costos. No quiero que sea todo gratis. Quiero sentir que estoy contribuyendo con algo. Damián pensó por un momento. Entendía el orgullo de Consuelo. Quería herirlo. ¿Qué tal así? Yo pago la escuela de Sofía y usted trabaja unas horas a la semana aquí en mi oficina. Marisela siempre se queja de que necesita ayuda con la organización. Eso sí lo acepto, dijo Consuelo, sonriendo por primera vez desde que había llegado a la oficina. Entonces está decidido. El lunes llamaré al Colegio Santa Clara y agendaré una visita para que lo conozcan. Sofía saltó de alegría y corrió a abrazar a Damián. Gracias, señor. Voy a estudiar mucho, mucho, mucho. Haré que se sienta orgulloso de mí. Princesa, ya estoy orgulloso de ti y estoy seguro de que seguirás siendo la niña maravillosa que eres. Cuando Consuelo y Sofía se fueron, Damián se quedó solo en su oficina, pensando en cómo su vida había cambiado en una semana. Había encontrado un propósito mayor para su riqueza y, más importante, había encontrado una familia que le estaba enseñando sobre los verdaderos valores de la vida.
Llamó a Eduardo y concertó una reunión urgente. Era hora de reevaluar no solo cómo usaba su dinero, sino también cómo lo ganaba. Sofía merecía tener como ejemplo a un hombre íntegro, no a alguien que tomaba atajos usando métodos cuestionables. El descubrimiento más importante que Damián había hecho no era sobre Sofía o Consuelo, era sobre sí mismo. Descubrió que todavía había tiempo de convertirse en la persona que debería haber sido desde el principio. Alguien que usaba su éxito para hacer el bien en el mundo, no solo para alimentar su propio ego. El lunes siguiente, Damián estaba en su oficina esperando a que llegara Eduardo para la reunión que había concertado. En los últimos días, después de conocer mejor a Sofía y a Consuelo, había pasado mucho tiempo reflexionando sobre cómo dirigía sus negocios. Y cuanto más pensaba, más incómodo se sentía con algunas de las prácticas que consideraba normales. Eduardo llegó puntualmente a las 9 de la mañana con una carpeta llena de documentos sobre el terreno de la zona sur y el esquema de agilización que había propuesto por teléfono. Era un hombre de 40 años, bien vestido y siempre confiado, que había crecido junto a Damián en el sector inmobiliario. ¿Y bien, socio? ¿Pensaste en la propuesta? Si cerramos esta semana, podemos empezar la construcción antes de fin de mes. Será el proyecto más rentable que hayamos hecho. Damián señaló una silla frente a su escritorio. Eduardo, siéntate. Necesito hablar contigo sobre algunas cosas. Claro, amigo, pero espero que no sea para echarte para atrás. Es una oportunidad única. Damián respiró hondo. La conversación que estaba a punto de tener podría cambiar por completo su relación con Eduardo, pero sabía que era necesaria. Eduardo, ¿cuántos años llevamos trabajando juntos? 8 años, desde que fundamos la constructora. ¿Por qué? En esos 8 años, ¿cuántas veces hemos hecho este tipo de contribuciones para agilizar procesos? Eduardo rió, sin entender la seriedad de la pregunta. Amigo, eso es parte del juego. Todos los empresarios del sector lo hacen. Si no lo hiciéramos, no podríamos competir. Pero es correcto, Eduardo. ¿Es así como queremos ganar dinero? Eduardo frunció el ceño, claramente sorprendido por el cambio de postura de su socio. Damián, ¿qué te pasa? Nunca te habías cuestionado esto antes. Son negocios, amigo. Damián se levantó y fue hasta la ventana, mirando la calle concurrida. Eduardo, conocí a una niña la semana pasada. Una niña de 9 años que me prestó 300 pesos cuando mis tarjetas fueron rechazadas en el supermercado. Lo hizo sin conocerme, sin querer nada a cambio, simplemente porque vio que necesitaba ayuda. Qué bien, amigo. ¿Pero qué tiene que ver eso con nuestros negocios? Damián se giró para encarar a Eduardo. Tiene todo que ver. Esa niña me hizo darme cuenta de que me he convertido en el tipo de persona que a mi madre le daría vergüenza haber criado. Alguien que gana dinero tomando atajos, usando métodos cuestionables. Eduardo comenzó a impacientarse. Damián, estás siendo melodramático. No robamos, no perjudicamos a nadie, es solo una cuota para agilizar procesos burocráticos que son demasiado lentos. Eduardo, eso tiene un nombre: corrupción. Y por mucho que nos justifiquemos diciendo que todo el mundo lo hace, no deja de estar mal. La tensión en la sala se hizo palpable. Eduardo guardó los documentos en la carpeta, claramente irritado. Está bien, Damián, no sé de qué va todo esto, pero si no quieres hacer negocios rentables, es tu problema. Encontraré otros inversores. La conversación terminó mal, con Eduardo saliendo y dando un portazo. Damián se quedó solo, pero por primera vez en años sentía que estaba tomando decisiones de las que podía enorgullecerse. Marisela entró en la oficina minutos después, con información sobre el Colegio Santa Clara. Señor, conseguí agendar una visita para esta tarde. La directora, la señora Elena, los recibirá a usted, a la señora Consuelo y a Sofía a las 3 en punto. Esa tarde, Damián
Consuelo y Sofía visitaron el Colegio Santa Clara. Era una institución hermosa, con aulas amplias, laboratorios bien equipados y una atmósfera acogedora. La directora, una señora de cabello canoso y mirada bondadosa, recibió al grupo con genuino interés. «Sofía, cuéntame qué quieres ser cuando seas grande», preguntó la directora, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Quiero ser doctora, señora. Quiero cuidar a las personas que están enfermas y no tienen dinero para pagar». La directora sonrió, impresionada por la madurez de la respuesta. Durante 20 minutos conversó con Sofía, haciéndole preguntas sobre diversas materias. La niña respondió con seguridad e inteligencia, demostrando estar por encima de la media para su edad. «Señora Consuelo», dijo la directora después, «su hija es una niña excepcional, no solo por su inteligencia, sino por su madurez emocional y los valores que demuestra tener. Sofía, ¿te gustaría estudiar aquí con nosotros?» «Me encantaría». «Señora, pero es muy caro para mi mamá». Damián se acercó. «Directora, hablamos por teléfono sobre el patrocinio de los estudios de Sofía. Puedo garantizar que recibirá toda la atención necesaria para desarrollar su potencial». «Perfecto. Podemos empezar el próximo lunes». Cuando salieron de la escuela, Sofía estaba radiante. «Mamá, tienen un laboratorio de verdad con microscopios y todo». Damián observaba la felicidad de ambas y sentía una satisfacción que jamás había experimentado con ningún negocio, pero su transformación apenas comenzaba. En los días siguientes empezó a reevaluar todos los aspectos de su vida empresarial. Llamó a su contador para una reunión urgente y pidió una auditoría completa de todas las operaciones de la constructora. «Señor Garza, ¿por qué esta auditoría? ¿Hay algún problema?», preguntó Renato, su contador. «Renato, quiero tener la certeza absoluta de que todos nuestros negocios se están llevando a cabo de forma totalmente legal y ética». La auditoría reveló cosas que dejaron a Damián perturbado. Eduardo había realizado docenas de pagos sospechosos a lo largo de los años, muchos sin el conocimiento directo de Damián. Había consultorías pagadas a empresas fantasma, donaciones a organizaciones cuestionables, pagos que no tenían una justificación clara. Cuando confrontó a Eduardo la semana siguiente, la conversación fue aún más tensa. «Eduardo, necesito explicaciones sobre estos pagos. Esta consultoría de $5,000 de pesos a una empresa que ni siquiera tiene empleados registrados». Eduardo se puso a la defensiva. «Damián, eso es trabajo tras bambalinas. Nunca quisiste saber los detalles. Siempre dijiste que yo me encargara de las burocracias». «Pero esto no es encargarse de la burocracia, Eduardo. Esto es corrupción». «Damián, estás siendo un hipócrita. Sabías cómo funcionaban las cosas y nunca te quejaste mientras el dinero entraba». Damián sintió un peso en el pecho. Eduardo tenía razón, en parte. Había preferido no saber los detalles, centrándose solo en los resultados. «Eduardo, las cosas van a cambiar. A partir de hoy quiero transparencia total. ¿Y si eso significa menos ganancias? Prefiero ganar menos dinero y dormir tranquilo que ganar más involucrado en esquemas dudosos». Eduardo negó con la cabeza. «Damián, has cambiado demasiado. No sé si podemos seguir trabajando juntos así». La conversación terminó sin una resolución, pero Damián sabía que había llegado a un punto sin retorno. Esa noche fue a cenar a casa de Consuelo y Sofía. La sencilla casa se había convertido en un refugio para él. «Señor, ¿cómo le fue en su día?», preguntó Sofía mientras ayudaba a su madre a servir la cena. «Fue un día complicado, princesa. Tuve que tomar algunas decisiones difíciles en el trabajo». «¿Qué tipo de decisiones?». «Sofía, ¿sabes lo que es hacer lo correcto incluso cuando es difícil?». «Sí, es como cuando encuentras dinero en la calle y lo llevas a la policía, aunque sepas que nadie se enterará si te lo quedas». «Exacto.
Hoy tuve que tomar ese tipo de decisiones en mi trabajo. Tuve que elegir entre ganar mucho dinero haciendo cosas que no son completamente correctas, o ganar menos, pero dormir con la conciencia tranquila. ¿Y qué eligió, señor? Elegí hacer lo correcto, aunque sé que será más difícil. Sofía sonrió. Eligió bien. Mi mamá siempre dice que el dinero que viene de cosas malas no trae felicidad. Consuelo sirvió un guiso sencillo pero sabroso. Cuando Sofía fue a lavarse los dientes, ella preguntó: «Señor Garza, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, señora Consuelo». «¿Usted estuvo casado? ¿Tiene hijos?» Damián suspiró. «No, nunca me casé. Siempre estuve tan enfocado en trabajar y ganar dinero que nunca construí una familia». «¿Y no lo extraña?» «Mucho, especialmente ahora que convivo con ustedes dos. Veo el amor que se tienen y me doy cuenta de cuánto tiempo he desperdiciado enfocado solo en cosas materiales. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Señor, usted todavía es joven, pero ¿cómo saber si alguien me ama de verdad o solo está interesada en mi dinero?» Consuelo sonrió. «Solo preste atención a quién se queda a su lado cuando las cosas se ponen difíciles. El dinero atrae a mucha gente, pero el carácter mantiene a las personas cerca». Damián reflexionó sobre las palabras de Consuelo durante todo el camino de vuelta a casa. Al final de la semana, Damián tomó una decisión radical. Llamó a Eduardo y concertó una reunión en la oficina de un abogado. «Eduardo, después de mucho pensarlo, he llegado a la conclusión de que seguimos caminos diferentes. Quiero comprar tu parte de la empresa». «Damián, ¿estás seguro de esto? Construimos esto juntos». «Estoy seguro. Tienes derecho a seguir haciendo negocios de la forma que creas correcta, pero yo ya no puedo ser parte de eso». La separación fue tensa, pero necesaria. Damián se quedó con el control total de la constructora, pero también con la responsabilidad de reestructurar por completo la forma en que operaba la empresa. Contrató nuevos abogados especialistas en transparencia, implementó procesos rigurosos de cumplimiento y comenzó a centrarse en proyectos con impacto social positivo. Las ganancias disminuyeron en el primer trimestre, pero Damián dormía mejor de lo que había dormido en años. 3 meses después, Damián estaba en su oficina cuando Marisela entró con una expresión preocupada. «Señor, tengo una situación delicada. La señora Consuelo está aquí, pero parece muy nerviosa». Consuelo entró en la oficina, claramente agitada, sosteniendo a Sofía de la mano. «Señor Garza, disculpe la molestia, pero pasó algo malo. La escuela de Sofía llamó esta mañana. Dijeron que el pago de la colegiatura no se ha procesado desde hace 2 meses». Damián frunció el ceño, confundido. «¿Cómo es posible? Me aseguré de pagar 6 meses por adelantado». Tras una investigación, descubrió que Eduardo, antes de la separación, había cancelado varias órdenes de pago automático, incluyendo la colegiatura de la escuela de Sofía. «Señora Consuelo, fue un problema técnico. Lo resolveré hoy mismo». Pero cuando Damián llegó al Colegio Santa Clara a la mañana siguiente, recibió una noticia devastadora. «Señor Garza», dijo la directora con expresión grave, «recibimos una denuncia anónima sobre irregularidades en su empresa. El Ministerio Público está investigando posible corrupción». Damián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eduardo se había vengado denunciando sus propias prácticas pasadas y echándole toda la culpa a Damián. «Lo lamento mucho, pero mientras esta investigación esté en curso, la escuela no puede aceptar patrocinios de su empresa». Damián salió de la escuela devastado. Cuando llegó a casa, encontró un mensaje de Consuelo. «Señor Garza, nos enteramos por la televisión de los problemas. No se preocupe por nosotras. Usted ya ha hecho mucho más de lo que debía». Damián se sentó en el sofá de su casa vacía y por primera vez en 20 años lloró, como un niño. Lloró por la decepción, por la traición, pero sobre todo por la posibilidad de fallarle a las 2 personas que realmente le importaban. 3 días después de que la investigación se hiciera pública, Damián estaba en su apartamento.
evitando salir de casa para no enfrentar las miradas acusadoras de los conocidos. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas y clientes cancelando contratos. Su reputación estaba siendo destruida en cuestión de días. Fue entonces cuando sonó el timbre. Damián dudó en abrir. No estaba de humor para recibir a nadie, pero el timbre insistió, sonando varias veces seguidas con la determinación de un niño impaciente. Cuando abrió la puerta, se encontró a Sofía parada en el pasillo, sosteniendo la mano de su madre. La niña lo miraba con esos ojos grandes y expresivos, llenos de una preocupación genuina. «Hola, señor. Vinimos a ver si estaba bien». Damián sintió un nudo en la garganta. En medio de toda esa terrible situación, las dos personas que menos motivos tenían para preocuparse por él eran las únicas que habían aparecido para ofrecerle su apoyo. Sofía, Consuelo, no tenían que venir. «Claro que teníamos», dijo Consuelo con firmeza. «Usted es nuestro amigo, y a los amigos no se les abandona en los momentos difíciles». Damián las invitó a pasar a su lujoso apartamento. Sofía lo miró todo con curiosidad, impresionada por el tamaño del lugar y la vista panorámica de la ciudad. «Vaya, señor, desde su ventana se ve mi escuela». «Es verdad, princesa, desde aquí puedo ver casi toda la ciudad». «Debe ser genial vivir aquí arriba, cerquita de las nubes», dijo Sofía, apoyando el rostro en el cristal de la ventana. Consuelo se acercó a Damián, hablando en un tono más bajo. «Señor, vi en la televisión sobre la investigación. Están diciendo muchas cosas malas de usted». «Señora Consuelo, puedo explicarlo. No hice todo lo que dicen, pero tampoco soy completamente inocente. Durante años me hice de la vista gorda con cosas que hacía mi socio. ¿Y ahora? Ahora él me denunció para vengarse, porque quise cambiar nuestra forma de hacer negocios. Me echó toda la culpa a mí». Consuelo observó a Damián por un momento. «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Usted le robó dinero a alguien? ¿Perjudicó a familias pobres?» Damián pensó cuidadosamente. «No, señora Consuelo. Nunca le robé dinero a nadie. Los esquemas eran para agilizar procesos burocráticos pagando sobornos. ¿Incorrecto? Sí, pero no perjudicamos a familias. Entonces, usted cometió errores, pero no es una mala persona. Ya no sé lo que soy, señora Consuelo. Solo sé que cuando las conocí a ustedes, me di cuenta de que quería ser una mejor persona». Sofía se acercó a los dos adultos. «Señor, ¿está triste por los problemas en el trabajo?» «Sí, princesa, y estoy aún más triste, porque esto puede afectar tus estudios. Quizás ya no pueda ayudarlas como prometí». Sofía se subió al sofá junto a Damián y le tomó la mano. «Señor, ¿recuerda lo que pasó en el supermercado? ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el día más importante de mi vida. Ese día usted estaba pasando vergüenza porque las tarjetas no pasaban. Todo el mundo se reía de usted, pero aún así fue amable conmigo y con mi mamá. Eso demuestra que tiene un buen corazón». Damián sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Sofía, siempre logras encontrar algo bueno en las personas. Todo el mundo lo merece, señor. Mi mamá siempre dice que no debemos juzgar a las personas por los errores que cometieron, sino por las ganas que tienen de ser mejores». Consuelo se sentó al otro lado de Damián. «Señor, Sofía tiene razón. Usted cometió errores en el pasado, pero tomó la decisión de cambiar. Eso cuenta mucho. Pero ¿y los estudios de Sofía? ¿Y su futuro?» «Señor», dijo Consuelo con una suave sonrisa, «antes de que usted apareciera en nuestras vidas, ya salíamos adelante. Sofía siempre ha sido inteligente y aplicada. Si es necesario, estudiará en la escuela pública. Y aún cumplirá sus sueños». «Así es», asintió Sofía. «Señor, no importa dónde estudie. Lo que importa es que quiero ser doctora para ayudar a la gente. Y usted ya me ayudó en lo más importante». «¿Cómo así, princesa?» «Usted me demostró que existen personas buenas en el mundo que quieren ayudar a los demás. Eso me dio aún más ganas de ser doctora». Damián
Ya no pudo contener las lágrimas. Sofía, eres más sabia que muchos adultos que conozco. Los tres conversaron durante más de una hora. Consuelo le ofreció palabras de consuelo y aliento que Damián jamás había recibido. «Señor», dijo Consuelo cuando ya era hora de irse, «¿puedo darle un consejo?» «Claro. Use esta situación difícil para convertirse en la persona que siempre debió ser. A veces la vida nos derriba para enseñarnos a levantarnos de una manera diferente. ¿Y cómo hago eso? Empiece por lo pequeño. Ayude a quien está cerca. Sea honesto en todo y recuerde siempre por qué quiso cambiar». La semana siguiente, Damián tomó una valiente decisión. Buscó a un abogado especialista en colaboración con la justicia y decidió cooperar plenamente con la investigación. Entregó todos los documentos, contó todo lo que sabía sobre los esquemas de Eduardo y se ofreció a reparar cualquier daño causado. La colaboración de Damián aceleró las investigaciones y demostró que él no era el cerebro de los esquemas, sino una víctima de la manipulación de Eduardo. En 3 meses, su nombre fue limpiado y Eduardo fue procesado por múltiples delitos. Pero la verdadera victoria de Damián no fue judicial, fue personal. Durante esos meses difíciles, reestructuró por completo su empresa, centrándose en proyectos de vivienda popular y responsabilidad social. Contrató a personas en situación de vulnerabilidad. Creó un fondo para costear los estudios de niños de bajos recursos y estableció alianzas con organizaciones locales. 6 meses después de la investigación, Damián estaba en su nueva oficina cuando Marisela entró con una noticia emocionante. «Señor, el Colegio Santa Clara llamó. Quieren hablar con usted sobre el regreso de Sofía». «¿En serio? Pero pensé que estaba bien en la escuela pública». «Lo está, pero la directora se enteró de su colaboración con la justicia y de todos los proyectos sociales que está haciendo. Quiere ofrecerle una beca de estudios completa a Sofía». Damián sonrió. «Voy a llamar a la señora Consuelo ahora mismo». Cuando llamó, fue Sofía quien contestó el teléfono. «Bueno, hola señor. ¿Cómo está?» «Estoy muy bien, princesa. Tengo una buena noticia para ti». «¿Qué noticia?» «El Colegio Santa Clara quiere que vuelvas a estudiar allí, gratis, como becaria». Al otro lado de la línea, Damián escuchó un gritito de alegría. «¿En serio, señor? ¿Puedo volver?» «Sí, puedes. La directora reconoció tu potencial y quiere invertir en tu futuro». «Señor, gracias. ¿Pero sabe qué me hace más feliz?» «¿Qué, princesa?» «Saber que usted está bien, que logró resolver sus problemas y volvió a ser feliz». Pasaron 2 años. Sofía iba muy bien en el Colegio Santa Clara, siempre entre las primeras de su clase. Consuelo había sido promovida en su trabajo y ahora coordinaba al equipo de limpieza de varios edificios. Damián creó la Fundación 300 pesos en honor al dinero que Sofía le había ofrecido ese día fatídico. La organización ayudaba a niños de bajos recursos a tener acceso a una educación de calidad y ya había beneficiado a más de 200 familias. En una tarde de sábado, Damián estaba de visita en casa de Consuelo y Sofía, cuando la niña, ahora con 11 años, le hizo una pregunta que lo sorprendió. «Señor, ¿ya consiguió una novia?» «Sofía», la reprendió Consuelo riendo. «¿Por qué la pregunta, princesa?» «Porque a veces parece un poco solo y mi mamá siempre dice que todo el mundo necesita a alguien especial». Damián rió. «¿Sabes, Sofía? Descubrí algo. Antes de conocerlas, pensaba que necesitaba a alguien que me completara. Pero ahora entiendo que primero uno necesita estar completo por sí mismo». «Entonces, ¿usted ya está completo?» «Sí, lo estoy. Y cuando llegue la persona adecuada, sabré reconocerla, porque aprendí con ustedes dos lo que es el amor verdadero». 3 años después, Sofía se graduaba de la preparatoria como la mejor alumna de su generación. Damián estaba en la ceremonia, sentado junto a Consuelo, ambos llorando de orgullo cuando llamaron el nombre de la niña. «Gracias a todos los que me apoyaron.
dijo Sofía al micrófono, especialmente a mi mamá, que siempre creyó en mí, y al tío Damián, que me enseñó que con determinación y bondad podemos alcanzar cualquier sueño. Damián se secó las lágrimas, emocionado por ser llamado tío por primera vez. Tío Damián, lo logré. Estoy oficialmente lista para entrar a la Facultad de Medicina, dijo Sofía, corriendo a abrazarlo. Claro que lo lograste, mi princesa, y estoy muy orgulloso de ti. Tío, ¿puedo contarle un secreto? Claro. ¿Recuerda ese día en el supermercado cuando le ofrecí mis 300 pesos? ¿Cómo podría olvidarlo? Le ofrecí ese dinero porque lo miré a los ojos y vi a alguien que necesitaba recordar que todavía tenía bondad dentro de él. Y funcionó, rió Damián, impresionado por la sabiduría de esa joven extraordinaria. Sofía, salvaste mucho más que mi día en ese supermercado. Salvaste mi alma. Años después, cuando la doctora Sofía de los Santos abrió su primera clínica popular, ofreciendo atención gratuita a familias de bajos recursos, Damián estaba allí en 1900. La inauguración. Ese mismo día anunció su compromiso con Laura, una maestra que había conocido en uno de los proyectos de la fundación. La clínica recibió el nombre de Clínica La Esperanza 300 pesos, y en la pared de la entrada había una placa. Pequeños gestos de bondad pueden transformar vidas enteras. Y así, una simple oferta de 300 pesos de una niña de 9 años había creado un ciclo infinito de bondad, demostrando que a veces las mayores transformaciones comienzan con los gestos más simples y puros del corazón humano.